Hola, les voy a comentar 2 o 3 sucesos que pasaron allí en mi rancho. De lo que les voy a comentar, a mí no me pasó nada, ¿eh? Para que luego no van a decir: "¿Cómo le van a pasar tantas cosas a este señor?". No, eso me los platicó el abuelo, ¿eh? Que cuando andaba en su apogeo, eso de los cristeros, que donde se encontraban con el gobierno, ahí se echaban balas hasta que quedaban los de allá o los de acá. Y un día venía la corretiza de un rancho por allá del lado de abajo de la ciénaga y pasaron ahí por mi rancho. Allí hay una alameda que en ese tiempo estaban todos los árboles verdes muy bonitos. Ahorita ya se han secado y se han caído varios, pero una cosa muy chulada allí en esa alameda. Por ahí venía la corretiza y venían atrás de los cristeros del gobierno y pues ahí echándoles balazos y mataron a varios. A otros los alcanzaron a agarrar. Y venía como, ¿cómo se dice? Como el de comandante de los mentados cristeros, un general que se apellidaba Anaya, que no tiene que ver nada con el general Anaya que está, creo, allá por la avenida que va a Puebla, en México. Ese general es otra cosa. Este también se apellidaba Anaya, iba en un caballo blanco y iba con el subteniente de él, con el que le tenía pues más confianza. Y al llegar allá a medio ranchito donde yo soy, había frente a una casa de unos señores Pérez y de Luis Cuevas, a media calle había una piedra clavada, pero resaltaba como 2 metros para arriba. Yo no sé esa piedrota, ¿quién la clavaría allí? Y estaba ancha, como de unos 80 o 90 centímetros de ancha. Y allí se posicionó el que iba con Anaya y le dice: "Pelis usted, mi general, aquí se los voy a detener un rato". Y él dijo: "No, sígueme porque te van a matar". "No, no, váyase usted, aquí lo voy a detener un rato, pelis usted". Y él le corrió para arriba del rancho, a salir el cerro por allá y a bajar a otro ranchito que se llama El Rincón, y de ahí por el llano hasta llegar a Zamora. Entonces el que se quedó allí, pues ahí los atajó para que no los siguieran los generales. Empezó a echarles bala y también ellos. Ya luego se brincaron por unas casas por el lado derecho y por el lado izquierdo allí a agarrar pues al que estaba atrás de esa piedra. Y tanta balita pues que les estaba quemando ahí que se les acabó el parque, al guerrillero ese. Y ya le llegaron allá por un lado y por otro y pues lo acribillaron ahí. Ahí lo mataron y ahí quedó ese, al pie de esa piedra que les digo que estaba ahí clavada. Y salvó a su general. Aquel se peló y se perdió. Se peló y ahí se les peló al gobierno. Entonces, aquí en la alameda que yo les digo, por donde vienen ellos, allá había varios con los que habían agarrado y con los que habían matado, y los estaban colgando ahí de las ramas de los eucaliptos esos, de los árboles de ahí de la alameda, ¿eh? Y ya le dijeron allá a la gente de los ranchos, en mi rancho y otro que está como unos 5 kilómetros, que se llama Valenciano, que no fueran a descolgarlos, porque al que descolgara un pariente de ellos allá arriba o que fuera conocido de ellos, también lo iban a colgar, ¿eh? Y así lo hicieron, que duraron como 8 o 10 días ahí colgados, varios por esa alameda, hasta que ya se retiró de allá el gobierno y ya empezó la gente pues a descolgarlos porque ya empezaban a oler mal.
y enterrarlos. Después quedó allí eso, que a los 3 o 4 meses empezó a asustaba mucho allí, en esa alameda. Y pusieron una cruz alta, una Santa Cruz, ahí donde da vuelta el camino del que sale del rancho hacia Valenciano. Ahí da vuelta a la izquierda antes de Santa Cruz y luego sigue derecho para las parcelas. Ahí pusieron a Santa Cruz. En un video les conté que por ahí se les presentaba un perrote negro allá a los señores que venían del campo en la noche, y pues les sacaba unos sustotes. Y la gente optó pues por poner allí una cruz, pusieron una cruz grandecita, como de unos 5 metros. Y el cura de allí fue y la bendijo. Ahí rezaron y todo. Y cuentan que desde entonces ya no vieron ese animal. Y por eso pusieron esa cruz y por lo que pasó pues ahí. Entonces ese casito pasó ahí en mi rancho, contado por mi abuelo. Yo de eso yo todavía ni nacía, yo creo. Ahora les voy a contar otro casito de ahí del mismo rancho, que nos contó como a unos 4, un señor ya viejano allí el rancho. Ese señor no era nada conmigo, pero le gustaba platicar con la racilla, pues a contarle cuentos allí, a contar historias. Y ese nos platicó que una vez que iba un señor, llevaba un macho y un burro cargados con blanquillo, cajas de blanquillo, y saliendo del rancho rumbo a Ixtlán, había adelante de un puente que está ahí que le dicen El Porvenir, ahí adelantito, había un mezquite hacia el lado derecho que tenía una rama como doblada y daba hasta la cerca del otro lado allá del camino. Y ahí antes de llegar a ese mezquite mataron al señor ese que les digo, que iba en su caballo, en un macho y un burro que llevaban ahí, llevaba con cositas. Y lo colgaron, lo dejaron colgado ahí en la rama esa que les digo, que estaba doblada hacia la cerca del lado del vallado. Y la gente también tenía miedo de descolgarlo. Lo dejaron ahí como 2 días o 3 hasta que dieron parte al encargado de la orden del pueblo. Y ya vinieron y lo descolgaron pues, y se juntaron allí y ya se lo llevaron a enterrar al Camposanto. Y también empezaron a decir más adelante que en ese mezquite asustaba, que cuando pasaban por allí miraban a una persona colgada de ahí del mezquite, de las ramas a que les digo, y pues pasaban corriendo por ahí bien asustados, y comenzaron a hacer propaganda de eso allá en el rancho. Ya después toda la gente de ese tiempo que sabía, y le empezaron a decir allá la gente, se vienen temprano del pueblo, se van para allá porque allá en el mezquite el colgado, allí espantan para que no se vayan a ir noche. Y se le quedó el mezquite del colgado, el ahorcado allí. Así que la gente procuraba venirse temprano cuando iban al pueblito, porque ya cuando se hacía noche alguien por allá, que pasaban por allí, que miraban a una persona colgando de la rama de ese mezquite. Y llegaban bien asustados al rancho y comentaban lo que habían visto. Y la gente empezó a tener mieditis pasar por allí ya en la noche, porque asustaba feo. Y yo creo que la persona que habían colgado allí, quién sabe qué pendientes tendría. Y allí se le quedó el mezquite del ahorcado, del colgado ese. El mezquite ese
yo lo alcancé a conocer porque yo ya tenía como, que serían unos 11 o 12 años cuando lo tumbaron para empedrar el camino ese, porque en las aguas se hacía muy feo. Y pues ya después no miraban, no sé si mezquite, pero de todos modos, cuando íbamos por allá al pueblo, yo de chavalo, antes de llegar allí le corríamos, decíamos, arránquenle porque ahí está el mezquite al colgado y nos van a sacar un susto. Pasábamos corriendo, pero yo no llegué a ver al colgado ese, no lo llegué a ver, pero sí daba miedo pasar por ese mezquite. Es otro casito allí de mi rancho. La gente de ese tiempo conoció todo eso. Soy su amigo Chuy Gilbert.